Maguana es el nombre de una hermosa playa situada al noroeste de Baracoa. Con este mismo nombre se identifica la publicación literaria más importante de las décadas 70 y 80 del pasado siglo en nuestra ciudad, motivo para adentrarnos en sus páginas, Baracoando. Sin duda alguna, una excelente revista tanto en su estética como en su contenido. Y acompañada estoy del arquitecto, investigador, escritor, director además de la revista Maguana, para sumergirnos en la historia de esta publicación literaria. Bienvenido, José Enrique Floirián. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, siempre contento con estar aquí en este programa de lujo. Gracias por acceder una vez más a nuestra cita en este programa Baracoando, hoy para hablar de esta maravillosa revista Maguana, de la cual quiero conocer ya los antecedentes y además quiénes fueron los fundadores. Sí, claro, mira, como toda revista que es un proyecto cultural, la revista Maguana tuvo un antecedente. Ya desde 1881 en Baracoa empezaron a aparecer los diarios, los periódicos, es decir, diarios, semanarios que promocionaban a las personas que tenían inquietudes literarias. Ahí se promocionaron varios, incluso nacionales, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, pero una baracuesa se identificó mucho que tenía un seudónimo de Fabiola López, era Jacinta Castro. Jacinta Castro fue una de las más promocionadas, pero además de la que más rango literario y de que mayor nivel había alcanzado. Después del triunfo de la Revolución, con su proyecto sociocultura y la política cultural de promocionar, de democratizar todo lo que tenía que ver con la cultura artística y literaria, bueno, inician los talleres literarios, las ideas de los talleres literarios en todo el país. Baracoa no se quedó aislada de eso y las personas que tienen inquietudes se promocionan sobre todo en la emisora CMDX, que en sus primeros inicios de la revolución, bueno, crearon grupos para promocionar, se le grababa a los poetas y promocionar un poco los círculos literarios de Baracoa. Es decir, ya se crea el Círculo Literario Baracoa, se llamaba así, que nuclea a todos los literatos más importantes de Baracoa. Y pasan esos 5 años, en 1970 se crea ya oficialmente el Taller Literario de Baracoa, pero se considera que desde 1965 existe ya ese Círculo Literario de Baracoa, es decir, un momento importante para la creación artística y un antecedente de la revista. Hay que mencionar a Carmen Serrano, que era la asesora literaria del taller en ese momento en Baracoa. También estaba Barthelemy, Ramón Barthelemy Lafita, que fue uno de los más prolíficos escritores y creadores de la literatura que hubo en Baracoa. Rafael Mosqueda Vázquez, que fue director del taller literario y que se convirtió también en director de la revista Maguana. Liana López, que también fue fundadora dentro de otros personajes, pero esos fueron los primeros que estuvieron siempre dando el frente a la creación literaria y sobre todo a la salida de la revista Maguana. Floirián, además de los nombres que ya has mencionado, ¿qué otras personas tributaban en los primeros años para la revista Maguana? Muchos baracuesos colaboraron con la revista. Están Víctor Oscar Pérez, Nelson Lafita, Oscar Romero Lafita, Gixi Garrido, que empezó de muy niña a componer y a escribir. Pero no puedo dejar de mencionarte que muchas personalidades de la literatura nacional, que fueron incluso premios nacionales de literatura, tributaron a la revista. Por ejemplo, Dora Alonso, en varias ocasiones. Está también Nercy Felipe, que es Premio Nacional de Literatura. Roberto Fernández Retamar, Coscauces, entre otros grandes escritores cubanos, bueno, tributaron a la revista por el interés de los que auspiciaban, de los que hacían la revista, que les solicitaban la cooperación y bueno, siempre hubo una interacción de la literatura nacional con esta revista que promocionaba la literatura baracuesa. En esos primeros años en que sale a la luz la revista Maguana acá en Baracoa, ¿qué temáticas eran tratadas? ¿Cómo seleccionaban los textos? Además, el diseño, que es muy importante en aquellos tiempos. Háblame de ello. Sí, bueno, al principio empezó siendo más poética, es decir, se publicaba mucha poesía y se fueron publicando casi todas las formas de la literatura. Los diseñadores fueron los primeros plásticos. Luis Eliades Rodríguez fue el primer diseñador de la revista, es decir,
y se hacía prácticamente manual, es decir, de una manera muy artesanal, pero siempre tuvo una riqueza en el sentido ese de artístico, y siempre se esmeraron porque tuviera una calidad en el sentido expresivo y en el sentido de visualidad, que lo fueron dando esos pintores. Por ejemplo, también Piedra, nuestro Orlando Piedra, que es uno de los mejores pintores de Baracoa y de Cuba, también trabajó y diseñó varias revistas, Levis, Galano y muchos otros pintores y grabadores de aquí de la localidad, bueno, trabajaron haciendo viñetas, diseño en sentido general, para que la revista tuviera una visualidad muy particular y sobre todo fuera muy baracuesa. Les propongo conocer ahora acerca de dos importantes escritores de la revista Maguana, savia literaria de nuestra ciudad. Yo llego a la revista Maguana porque a finales de 1971 yo llego a Baracoa procedente de Camagüey, después de haber cumplido una misión dada por el comandante Raúl Castro Ruz, a los que habíamos terminado el servicio militar obligatorio, de ir a Camagüey a sembrar y a cortar caña, en la columna juvenil del Centenario. Me proponen trabajar en la COR, que era la Comisión de Orientación Revolucionaria, para atender los círculos de estudios. Y entonces me pasan a trabajar a Cultura. Trabo contacto con los compañeros de la literatura, fundamentalmente con Carmen Serrano Cuello, que era a la sazón la asesora literaria del municipio. Ahí comienzan a seleccionarme trabajos para ser publicados en la revista Maguana, que ya estaba en el aire, ya estaba saliendo. Yo considero que yo recibí más de la revista Maguana que lo que realmente le pude aportar. Sí, le aporté mi incipiente talento de intelectual, pero recibí la formación. Tu canto fue un espejo de pasión sobre la marea y la arena, desbordando tus playas de inquietud de luciérnagas viajeras. Yo llego a la revista Maguana por medio del taller literario de Baracoa, que así se llamó en aquel tiempo, el actual taller literario José de la Luz León Roger. Con los fundadores de todos aquellos teníamos necesidad de un vehículo donde publicar nuestros trabajos. Y de esa forma surge como un antecedente, un principio de aquellas publicaciones, la revista literaria Baracoa. Más tarde se convirtió en lo que fue la revista Maguana, con su primer número en 1971. La revista Maguana tuvo varios periodos en su existir, que ya tenía consolidado su lugar dentro de esta sociedad. Hubo varios directores, pero a mí me tocó dirigirla en 1986. Maguana trasciende los límites locales, porque llegó a la nación, a casi todos los demás talleres literarios y las direcciones de cultura, y fue leída en el extranjero, en muchos países, entre ellos México, España, Argentina. De la historia de la publicación literaria más importante de Baracoa, la revista cultural Maguana, conversamos hoy en nuestro programa con el arquitecto, escritor, investigador José Enrique Floirián, director además actualmente de la revista Maguana. Y quisiera conocer, Floirián, en este momento, ¿cuál fue la etapa de mayor consolidación de la revista Maguana y además los nombres que integraron esa vanguardia literaria? La etapa de mayor consolidación fue ya a finales de los 70. En 1978, según me explica Mosqueda, ese año que fue el año del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, la revista toma un peso importante en diseño, ya en consolidación de su estructura, y por supuesto de ahí se marca toda la década ya del 80, la revista está consolidada.
bien consolidada en lo literario, en el diseño, y ya tiene su identidad propiamente dicho. Y por supuesto las personas que fueron la vanguardia en ese momento fueron los mismos creadores que se mantuvieron todos, lo revisaban, editaban y bueno, proponían qué se debía publicar y qué no, en dependencia de la calidad, siempre cuidando que la calidad literaria fuera lo que primara para esa publicación. Floirián, luego de casi 3 décadas de ausencia, felizmente renace una vez más la revista cultural Maguana. ¿Es esta nueva publicación una continuidad o sencillamente superior a las publicaciones iniciales? Es continuidad y al mismo tiempo ruptura, pero una ruptura que saborea, que va a la fuente nutricia y iniciales de la revista. ¿Algún reconocimiento a personas o instituciones que permitieron el renacer de la revista cultural Maguana? Me hice de un grupo creativo el mejor que podía tener, es decir, el diseñador de arte que es Antonio Ernesto Planos, fabuloso, buscando todo, diseñando todo con el cuidado de que todo quedara bien, atento a todo, es decir, lo que tiene que ver con un director de arte. Al diseñador, mejor diseñador no pude tener tampoco, que es Soermer Bartutis, a Carlos Rafael Reyes, que es el relacionista público. Ese es mi equipo más cercano, fue lo que concretamos la revista, los que diseñamos, hicimos, concebimos, revisamos la revista, a las editoras y directoras de la editorial Nuevos Mundos de la Florida, de San Agustín, Soledad Pagliuca y Kay, que bueno, ayudaron muchísimo en la revisión y además ayudaron en el financiamiento de la revista. Tampoco puedo dejar de mencionar a la Dirección Municipal de Cultura, a la Unidad Provincial y Municipal, a la Asociación Hermanos Saiz, a la Dirección de la Casa de la Cultura, que también nos ayudaron, nos apoyaron, y que lo importante para todo es que la revista está aquí. Yo siempre he dicho que vale una acción más que 1000 palabras, y la revista está como testimonio del amor de todo el que ha querido que esta revista salga. Fui feliz soñando con lo imposible. Al despertar encontré en el fondo de mi copa borracha la tristeza. Con estos bellos versos del escritor baracoeso, fundador además de la revista Maguana, Idilio Leiva Proenza, llegamos al final de este recorrido por la historia de la publicación literaria muy nuestra, la revista Maguana, y agradecemos, nuestro equipo pues lo agradece siempre a Floirián, ahora director de la revista Maguana, por toda esta valiosa información que ha ofrecido hoy en el programa. No, gracias a ustedes. Es un privilegio estar aquí en este espacio. Gracias a ti una vez más, y nuestro equipo de realización ya se despide, pero nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir baracuando.